Muy buenas a todos, este es el vídeo tutorial referido a la práctica 7 del temario de Excel. Bien, en este vídeo tutorial, un poquito más largo que los anteriores seguramente, vamos a ver nuevas funciones que se pueden utilizar dentro de Excel y que son útiles, sobre todo en el tema de recuentos. Son casi todas referidas a parámetros estadísticos. Como por ejemplo un recuento de los alumnos o de notas, nota máxima, mínima, la más repetida que es la media, pues la mediana, perdón, máxima, mínima. Sobre todo algunos referidos a parámetros estadísticos que sonarán pues desde el recuento hasta nota máxima, mínima, la media, la moda, etcétera, etcétera, ¿vale? Para eso os he preparado ya aquí una plantilla que sirve bastante bien para este tipo de casos, para notas de alumnos, y pues hemos rellenado 30 alumnos, que como sabéis pues el número no nos va a importar porque en cuanto hacemos un caso lo demás sale ya muy automáticamente. Y luego he preparado aquí unas celdas solamente para el tema del reparto de porcentajes. Bien, ¿cómo vamos a rellenarlo? Bien, vamos a poner, por ejemplo, primero los porcentajes. ¿Cuánto es la asignación del 100%, que va a ser el final, ¿vale? Que no lo voy a poner, ahora vais a ver por qué. Voy a repartir ese 100% entre los elementos que tengo, que son primera evaluación, segunda, tercera evaluación y trabajo diario. Perdonad, porque esto debería estar aquí, ¿vale? Y esto lo vamos a dejar bien recuadrado. Bien, vamos a repartir. Por ejemplo, primera evaluación 20%, segunda evaluación 20%, tercera evaluación 30% y el trabajo por diario pues un 8%. ¿Por qué me sale el porcentaje? Bueno, porque yo ya de antemano tenía puesto que estas celdas fuesen de tipo porcentaje, ¿vale? Si no las tenéis, no saldrá automáticamente, lo podéis, o como ya dijimos, escribir a mano o poner el número y después cambiar el tipo. Bien, ¿por qué no he puesto aquí el 100%? Porque yo lo que voy a hacer es decir que el porcentaje final es la suma de este porcentaje más este, más el de trabajo diario, que es el F4, ¿vale? Y vais a ver, uy, me falta aquí un punto y coma, por eso sale error, que he asignado un 78%. Si yo hubiese puesto el 100% no me daría cuenta de que no he puesto todo el porcentaje que corresponde. Ahora, como veo que la suma es 78%, lo que voy a hacer es ajustarlo, ¿vale? Como pues por ejemplo subiendo. ¿Veis? 80, pues este voy a poner que sea el 30 y este, por ejemplo, el 40. Y así va creciendo y vamos dando el progreso del alumno. Y como veis ya suma 100%. Ahora ya puedo estar tranquilo que el reparto de porcentajes ha sido el adecuado. Bien, ¿por qué he hecho aquí un pequeño hueco y no los demás? Porque voy a también utilizar un subporcentaje. Me explico. Dentro de la primera evaluación, yo puedo decir que ese 20% se va a repartir o se repartió entre un parcial y un control. Imaginaros así, sencillamente. Claro, dentro de esa primera evaluación, ese 100%, un 80% lo formó el parcial y un 20% lo formó el control. Es decir, el 100% de la evaluación, 80 parcial, 20 control. Y eso aún así, a su vez, representaba el 20% sobre el final. No sé si me explico. Bien, vamos a poner aquí notas y como yo en este caso no lo hice así, vamos a duplicar, por ejemplo, las que tenía en el parcial, ¿vale? No me va a cambiar los resultados, pero bueno, no me importa eso justamente para la práctica, solamente la aplicación de los porcentajes. Bien, lo que vamos a hacer es calcular la nota final, ¿vale? Para esto hay que saber un mínimo de matemáticas, que afortunadamente ya lo habéis pasado, así que lo vamos a hacer todos juntos mientras yo os voy diciendo cómo se hace, ¿vale? Bien, dentro de la primera evaluación, que es el 20%, ¿vale? Tenemos el parcial, que corresponde un 80%, y un control que corresponde el 20%. Ahí tengo la primera evaluación. Además, tengo la segunda evaluación, que le corresponde el 30%, y
la tercera evaluación, que es la E7, la celda E7, que no la puedo pinchar, que le corresponde un 40%. Y por último, la de trabajo diario, que es la F7, le corresponde un 10%. ¿Vale? Por ejemplo, este primer alumno tendría un 2,18. ¿Es posible? Pues es posible. ¿Sabéis si es correcto o no? Pues si os fiáis de mí, sí. Y si no os fiáis de mí, lo que se puede hacer es lo que yo tengo siempre hecho, por ejemplo, que es un alumno prueba, que saca todo 10, ¿vale? ¿Por qué el alumno prueba? Porque si yo arrastro la autofórmula, ¿vale? Debería salirme que en el último, el alumno final tiene un 10, ¿verdad que sí? Bien, aquí nos vamos a encontrar el primer problema que hay que tener en cuenta en Excel, que es el siguiente. Fijaros, las notas han ido creciendo descomunalmente y todas pasan del 10. Aquí hay algo que está mal, ¿vale? Podríamos revisar, etcétera, etcétera, o deciros yo el qué está pasando. Fijaros, voy a ponerme, por ejemplo, en la segunda celda, voy a pinchar y voy a revisar las filas que ha utilizado y las celdas que ha utilizado en este caso. Por ejemplo, la primera evaluación, que es B5, según él, debía ser 20%, pues ha bajado una celda y ha puesto que es B5, que corresponde a un texto. Ya, directamente multiplicar un texto por números va a salir mal. Si analizamos un poco más, voy a hacerlo más grande para que lo podáis ver bien. Si analizamos un poquito más la fórmula que tenemos en esta segunda fila respecto a la anterior, podremos concluir que ha utilizado las mismas celdas que eran las de aquí arriba, solo que una más abajo, y los mismos datos, solo que uno más abajo. Bien, esta parte la ha hecho mal. Los porcentajes no debería haber bajado una celda. Es verdad que sus datos personales, los de las notas, sí que debería haber bajado una fila como ha hecho. Bien, para eso hay una forma de decirle, entre comillas, a Excel que ciertas celdas no debe bajar en ningún caso, las debe mantener fijas, que por ejemplo en este caso serían todas las que se referían a los porcentajes, ¿vale? Porque si las baja, como veis, se descuadra todo. Vamos a la original y vamos a ver cuáles son las que corresponden a celdas fijas. Por ejemplo, B4, que está en azul. Esta celda, cuando yo haga el autorrelleno, no debe bajar, sigue teniendo que utilizar el 20%. ¿Cómo se pone? Pues se pone con un símbolo de dólar alrededor de la letra de la celda, ¿vale? Solo de la letra de la celda. No se puede hacer esto más grande, pero lo podéis ver aquí, fijaros. ¿Vale? Alrededor de la letra, que es la B, le pongo el símbolo de dólar, que se puede hacer con el Shift botón 4, ¿vale? Donde tenéis el botón del número 4 y también tenéis el dólar. Eso significa que cuando yo haga el autorrelleno va a seguir utilizando esta celda, no la va a cambiar. Y lo mismo va a suceder con todas las que son de aquí, de la línea 4, ¿vale? Esta tendrá que quedarse fija, esta tendrá que quedarse fija y esta también. Vamos a buscarlas, todas que sean sobre el 4. La D4 va a ser... La E4 va a ser, el F4 también va a ser, y ya no tengo ninguna más en el 4. Y lo mismo va a suceder con las del subcontrol, las de la primera opción que estaban desglosadas. Estas dos yo tampoco voy a querer que baje cuando haga el autorrelleno. Tendrán que mantenerse fijas, que son las referidas a la B6 y C6. Así que las buscamos alrededor de la letra, por favor, porque la mayoría en algún momento vais a despistar y me vais a poner todo aquí. B6 y vais a ver que no se coloree ni os vais a pispar o vais a decir qué es lo que pasa, ¿vale? Y es porque hay que ponerlo solo alrededor de la letra. Así que esta que es la 6 también y me falta la C6 que está aquí. Bien, todas estas letras que yo he puesto alrededor, el símbolo de dólar, van a tener que quedarse fijas en su uso cuando yo baje, le he dado al enter, ¿vale? Cuando yo baje el autorrelleno, por ejemplo, ahora si yo bajo el autorrelleno y me coloco aquí, voy a chequear. Ha seguido utilizando celdas fijas de los porcentajes aquí y aquí, y la que sí que yo no había dicho que fuera fija, que son todas las de los datos, él ha bajado una fila por el autorrelleno, ¿vale? Ahora sí que vamos a ver si podemos ver si el alumno excelente, que es el del 10, sacaría un 10. Si no saca un 10...
En este caso sí, si no sacase un 10 significa que algo he hecho mal en la fórmula. Lógicamente, con todo 10, pues salvo que el profesor os tenga manía, tendréis que sacar un 10, como es obvio, ¿vale? Este alumno es muy importante que lo pongáis en vuestros cálculos en este o en otro contexto, ¿vale? Algo de referencia que os diga que, vale, el caso se cumple, porque todos estos, que este tenga un 4,41, pues no estoy seguro, tendría que hacerlo con la calculadora. Lo que sí que estoy seguro que un alumno que tiene todo 10 tiene que sacar todo 10, ¿vale? Bien, vamos a rebajar los decimales, vamos a ponerle a 1 también la nota final. Si no habéis entendido esta parte es porque seguramente en matemáticas vais un poquito más justos, entonces deberíais pedir una explicación de matemáticas antes que la de Excel, que en realidad solamente es interpretar la parte matemática. Bien, vamos a utilizar, aquí no hemos utilizado ninguna fórmula nueva, solamente el tema del dólar, que es muy importante que lo tengáis en cuenta y que entendáis el funcionamiento. Bien, ¿qué nota aparecería en el boletín? Por ejemplo, alguien tiene un 2,2 le aparecería seguramente un 2. Al otro les aparecería un 6, etcétera, etcétera. No se trata de redondear ni de escribir, perdón, no se trata de escribir la nota, ¿vale? Manualmente. Para eso siempre hay alguna función de Excel que nos lo permite hacer de forma automática. ¿Cuál es? Que ya se me ha escapado decíroslo. La función redondear. La palabra primera que os vendría es redondeo o redondear. Y siempre que tengáis alguna duda o no sepáis si existe alguna fórmula al respecto, ¿vale? Para esta y para las próximas que veáis, le pulsáis a la F1, que es la ayuda, y ponéis la palabra clave que creéis que puede tener algún significado aquí dentro. Por ejemplo, redondeo o redondear. Y como veis, para redondeo no me funciona nada, pero para redondear ya tengo varias funciones. Todas las que nosotros os pidamos en un examen os las vamos a dar, pero si no os acordáis, tened un poco de picardía y buscadlas con el F1, que algo encontraréis seguramente. Bien, ¿cómo funciona la función, valga la redundancia, de redondear? Pues vamos a verlo. Ponemos redondear y siempre va a haber los paréntesis. Primer paréntesis. Y como veis aquí abajo, que esta es una chuleta que os pone siempre Excel, dice, redondear, paréntesis, dame el número que quieres utilizar. En este caso, pues corresponde al G7, ¿vale? Que es la celda. Luego, punto y coma. Número de decimales. ¿Cuántos decimales tienen nuestras notas y los boletines? Las vuestras. Pues en este caso 0. Podría redondear a 1 o a 2, pero en este caso lo lógico es que sea 0. Y ahí está, aparece el 2. Y para todas las demás, el autorrelleno. ¿Vale? Como veis, todo cuadra. Aquí no hemos utilizado nada sobre el dólar porque no había ninguna celda que fijar. Bien. Hasta aquí. Vamos a rellenar parte de la tabla de estadísticos. Por ejemplo, total de alumnos, ¿vale? Podría mirarlo aquí. Lo que pasa es que generalmente no pone alumno 1, 2 y 3, sino que pone nombres personales, así que por estar desplazado y por tener nombres, no me voy a poner a contar cuántos alumnos. Para eso hay una función que se llama contar o contara, ¿vale? Y os voy a explicar la diferencia. Se utiliza la función contar, y para eso vamos a utilizar la de abajo, cuando yo quiero contar el número de elementos que hay que sean de tipo número. Es decir, por ejemplo, notas, ¿vale? Esto de aquí son texto y esto de aquí son notas. Yo puedo decir contar, hago clic y pongo todo esto, sin el alumno prueba, ¿vale? He seleccionado todas las notas, desde B7 hasta G36. Cierro paréntesis y me cuenta y me dice que hay 180 notas. Sin embargo, si yo intento poner esta misma fórmula, pero para el número de alumnos, que sería esta celda de aquí, desde A7 hasta A36, me saldría 0. ¿Por qué? Porque la función contar, como os decía, era para números. Si yo quiero contar elementos, pero que sean de tipo texto, tengo que poner contara, ¿vale? Si yo pongo contara de todas estas celdas, me dice que hay 30 elementos de tipo texto. Así que hay 30 alumnos en mi ejemplo, ¿vale? Contar y contara. Contara para texto, contar para números. Bien, nota máxima. Seguro que todos intuís qué es lo que hay que hacer, ¿verdad? Que es el máximo. Podríamos buscar con el F1 o yo en este caso os digo cómo se llama la función, que es max.
max de máximo, ¿vale? Nota máxima, pues paréntesis de todo esto de aquí. Y cierro paréntesis. Le doy al enter y me dice que la nota máxima es un 10, que debe estar por aquí, hay alguno, ¿vale? Nota mínima, ¿cómo creéis que se llamará? Intuitivamente, min, de mínimo, ¿vale? Y lo mismo, vuelvo a seleccionar el área, cierro paréntesis y le doy al enter. La nota mínima es un 6. Nota media, ¿qué podría ser? Algunos dirán media. No, en este caso no es tan sencillo, ¿vale? No es directo el nombre. Sería promedio, ¿vale? Esta es la que se os suele olvidar más porque no utilizamos la palabra promedio, sino media o algo similar, ¿vale? Pero es promedio. El promedio lo que me da es la media de las notas. Bien, la media no voy a hacerla de todas las notas que tengo, ¿vale? Eso lo he hecho para nota máxima y mínima. De hecho, no me gusta tener la nota máxima y mínima de todas las notas, sino de la final debería ser. Así que voy a hacer el máximo de la nota final que tiene más lógica, ¿verdad? Y aquí con el relleno voy a poner que sea el mínimo. El mínimo de... se me ha descuadrado. De aquí hasta... sin coger al alumno prueba, lógicamente, ¿vale? Ahí. Esto tiene más sentido. El otro se podría hacer, pero lógicamente cuando haces el parámetro estadístico es al final de la clase, ¿no? No de notas sueltas. Nota media, pues como decíamos, promedio de todas estas notas, ¿vale? Y me saca el promedio, que es 4,9. Y la nota más repetida, que esta sí que vuelve a ser intuitivo, es la moda. La moda de todos estos valores. No sé si habrá alguno repetido. De haberlo, dice que no lo hay. Eso significa que o hay alguno con más de uno o hay más de una moda, ¿vale? Entonces, esta de momento... en vez de no ponerla, la vamos a poner, pero vamos a cambiar el rango. Vamos a poner de las notas del curso, que muy probablemente sí que lo haya. La nota más repetida es un 8, ¿vale? No tiene mucho sentido con lo que hemos hecho anteriormente, pero por ponerlo en práctica.